Cintia Valdespino Sierra nació en la Ciudad de México en 1984. Diseñadora de la comunicación visual, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, con especialidad en diseño editorial. Trabajó en la SEP como diseñadora en la Dirección General de Materiales Educativos y en el CONAFE como jefa de departamento de diseño. Ha hecho freelance para Editorial SM, Editorial Trillas, Ediment, Plaza Sésamo, entre otros. Actualmente es gerente de arte y diseño en Ediciones Castillo y Macmillan Education. Los primeros recuerdos que me vienen es cuando era niña. Mi papá por las noches nos reunía a mi hermano y a mí para dormir y nos leía un cuento. Era un libro, no lo recuerdo bien, son esos recuerdos que tienes como entre vagos y reales. No recuerdo el título, creo que era algo como Había una vez o Érase una vez, pero era un libro grandote, de pasta dura, con unas ilustraciones que me daban muchísimo la atención. De hecho, este libro llegó a la casa de forma como heredada, no fue un regalo a la familia, a mi tía abuela, de ahí mi mamá se lo pasó y dijo, bueno, pues para los niños, ¿no? Y lo que me transmitía era algo, pues, entre lo emocional también, porque pues es el recuerdo que tengo de estar con mi hermano, con mi papá, que nos estuviera leyendo, pero era también esta emoción de, bueno, nos toca la hora del cuento, vamos a seleccionarlo, etcétera. Y las ilustraciones era algo que disfrutaba mucho, porque no era una gráfica como la que estaba acostumbrada a consumir cuando era niña, de caricaturas o demás. Era un libro, creo que de ediciones especiales europeas o de cuentos muy raros que no he vuelto a escuchar, y la ilustración era con plumilla, con tinta y con coloreado tipo acuarela y tintas de colores, ¿no? Entonces se me quedaron muy presentes y este acompañamiento del relato con la parte gráfica, pues es un recuerdo que me sigue hasta el presente. Tal cual como conocer, hay una carrera de diseño y se hace esto y lo otro, pues no, pero sí tengo pues estos recuerdos de cuando era chica. Siempre tuve como afinidad, pues plástica, me gustaba y disfrutaba las tareas como manuales, buscaba como el acercamiento también a este tipo de actividades. Y cuando iba en la secundaria, al momento de escoger el taller al que iba a estar inscrita, tomé un año de artes plásticas y 3 de artes gráficas. Y en este taller, aunque era, pues sí, enfocado a niños pues de 12 a 15 años, estábamos en secundaria, me dieron como los principios de muchos elementos y técnicas gráficas. Hicimos una serigrafía a modo casero, me enseñaron mis primeras encuadernaciones, doblar los papeles, coser, y en el taller teníamos una guillotina eléctrica, que ahora lo pienso y digo, bueno, qué aventados, porque éramos chavitos y teníamos la guillotina que tenías que, el área de seguridad y tus 2 botones y hacía el corte, ¿no? Pero pues también te enseña de límites y de responsabilidades, ¿no? Pero pues todas estas como técnicas que llevé durante los 3 años, pues me gustaban, las disfruté y las aprendí. Yo estudié en la Nacional, en la Escuela Nacional número 9, en la preparatoria, y cuando ya iba a escoger el área, estaba indecisa entre el área 3 y el área 9. Por poco soy abogada, me llamó mucho la atención leyes en quinto, pero pues viendo las materias que se daban y el plan educativo para la orientación del área 4, pues me decidí por ella, y viendo las carreras que daban, pues me encontré que estaba diseño gráfico y diseño de la comunicación visual. Empecé a investigar y diseño de la comunicación visual la daban en C1, está como tal, pues no existe, su cabeza es la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño, y ese año justo cuando iba saliendo se iba a abrir en Cuautitlán. Yo vivía en el Estado de México, me quedaba bastante lejos, fui a ver las instalaciones de Cuautitlán, vi que estaba todavía como pues andando, y la cabeza y donde estaba como todo el movimiento y junto con artes visuales, pues era la Xochimilco, que me quedaba lejísimos, eran casi 3 horas de camino de ida y otros 3 de regreso, pero dije, bueno, esto me gusta, vamos a echarle ganas y actitud, y me decidí por irme en la selección de la carrera a Xochimilco, a la ENAP. Yo me considero una mujer con mucha estrella, con buena suerte, ¿no? He tenido la fortuna de estar en el lugar y momento correcto cuando se han dado oportunidades, y creo que las he sabido aprovechar y desarrollar. Yo estaba en 7º semestre de la carrera, en la especialidad editorial, y uno de mis mejores amigos, Ismael Vargas, su hermano Salvador es geógrafo y estaba trabajando en un atlas.
Y ya meses anteriores, varios de mis amigos habían participado haciendo ajustes de mapas, etcétera, ¿no? Y era diciembre, era fin de semestre, y me comentó, oye, pues el despacho que lleva este material necesitan gente y manos porque ya está próximo al cierre. Entonces, pues, ¿cómo ves? Vamos, me están pidiendo que si podemos, pues, estar, pues, en periodo de vacaciones. Ok, pues, vamos, ¿no? Yo no tenía idea porque yo no conocía a nadie en el medio, apenas estaba en este ínter en la carrera en que pues, estaba liberando mi servicio social que hice en la UNAM y pues por ver hacia dónde iba a empezar a ver para incursionar en la vida profesional. Y pues no tenía idea, llegamos a un despacho en La Condesa, que el despacho al que llegamos era el de Mireles Diseño, y pues bueno, nos entrevistó Rocío y recuerdo muy clarito, fue un 26 de diciembre porque era justo vacaciones de diciembre, ¿no? Todavía que estaba muy fresca la Navidad, y nos recibió en su despacho, nos preguntó cómo, pues, en qué semestre estábamos, qué hacíamos, y fue entrar directo a la acción. Nos dijo, bueno, pues ayúdenme. Nos sentó en una computadora y desde ese momento empezamos a entrar en acción con el material, ¿no? Llegó el diseñador que estaba de su despacho a cargo del proyecto, de Bruno Contreras, y nos dijo, bueno, pues les voy a empezar a explicar del proyecto, lo que es el camino de la vida, ¿no? Y cómo te va llevando las cosas, algo que me da como actualmente, pues mucha nostalgia. Es justo que este atlas que empezamos a trabajar es este justo de acá, que está, fue para la editorial Castillo, que yo no conocía en ese momento, pues si no conocía del medio, apenas estaba viendo, ¿no? Y esa editorial, con el paso del tiempo, pues es donde actualmente me desarrollo y estoy a cargo del área de diseño como gerente de arte y diseño en esa editorial. Entonces, a veces los caminos se van como dando o te van llevando, ¿no? Entonces, en ese proceso que estuve dentro del despacho donde inicié, pues tuve un montón de contacto con diferentes tipos de materiales, ¿no? Una parte de la riqueza que tiene el despacho es la proyección, ¿no? O sea, es uno de los despachos que tiene una diversidad de proyectos que estando ahí mientras estudiaba y me formaba, fue mi segunda escuela, ¿no? Yo siempre he dicho que yo me formé en la UNAM y mi segunda escuela fue el despacho de Rocío con sus diseñadores y sus proyectos. Y ahí estuvimos desarrollando, cuando entré, pues acabó el Atlas, fueron las 5 semanas más largas de mi vida, porque entré por 5 semanas y ya justo cuando iba a terminar, me invitó Rocío a participar porque se estaba por arrancar un proyecto que habían estado ya teniendo como acercamientos y no terminaba de arrancar, que era la reforma de telesecundaria del 2005 de los materiales. Entonces me dijo, oye, pues me va a entrar este nuevo proyecto, pues quédate, ¿no? Y me quedé por 7 años en el despacho. Bueno, de los proyectos que tengo de los inicios dentro del despacho, que justo yo creo que en esta formación que comento que me dieron, es que había diferentes tipos de materiales, ¿no? Recuerdo mucho con el que me estrené fue con el Atlas, y en el Atlas fue el primer contacto que tuve con qué es un material, un archivo, cómo manejas un InDesign, cómo es realmente pues su estructura, cómo lo trabajas, etcétera, ¿no? Y de ahí haberlo impreso. Entonces, con ese material me estrené, y después el proyecto más grande que siguió y que me enseñó y me llevó justo a conocer lo que es el libro de texto, porque pues ahí fue mi primer acercamiento y de ahí ya no me separé de ese material. Fueron los materiales de la reforma del ILSE de telesecundaria del 2005. Estuvimos trabajando pues todos los libros, alrededor de 16 libros, de las distintas materias de primero, segundo y de tercero, y ahí entré como en mucha acción, ¿no? Con la iconografía, contactar ilustradores, fotógrafos, generar los materiales, porque pues revisábamos el contenido de estas iconográficas de ciencias, de español, hacíamos los experimentos y fuimos a levantar fotografías, Fernando Villafán y yo, a las escuelas de telesecundaria pues, más cercanas. Y hicimos fotos con los alumnos, llegábamos, las descargábamos, las recortábamos, las retocábamos, abríamos los archivos, diagramábamos, poníamos. Entonces estuvimos muy involucrados en todo el proceso, y ahí aprendí un montón, ¿no? De toda la gente que estaba involucrada, porque en el despacho entraba gente todo el tiempo, ¿no? Los autores, los editores, los fotógrafos, hablar con los ilustradores,
la gente de los materiales. Era un movimiento pues muy activo el que se vivió en ese entonces y muy, muy retador, ¿no? Y aprendí muchísimo de este proceso, entonces siempre recuerdo son estos materiales. Incluso salgo en algunas fotografías, mi hijo cuando era pequeño, vaya, es como un proyecto que cruzó varios puntos, ¿no? Y en esta diversidad también el catálogo de Jorge Jaspi, que pues era para el INAH. Lo recuerdo mucho y con mucho cariño porque también lo trabajé junto con Rocío en el despacho y el diseño prácticamente se aprobó a la primera, ¿no? La selección de fotos, etcétera, fluyó bastante bien este proyecto. Y en esa época se trabajaron también libros conmemorativos de instituciones reconocidas. Fue el de 70 años de ADO, que es esta caja de tapa dura, en donde pues sí, con la diagramación en páginas y diseño estuve colaborando y cómo recibíamos toda la información, porque es mucho levantamiento de imágenes, de fotos, pues de su acervo histórico de la dependencia, bueno, de esta institución, ¿no? Entonces también fue muy interesante y el soporte, ¿no? La caja tipo almeja con tela, etcétera. Siempre me gustó la encuadernación, la aprendí en la universidad y pues estos proyectos que se ven cómo se pueden trasladar desde la parte manual hasta la producción masiva, pues me interesaba mucho, ¿no? Y estos proyectos, pues justo esta diversidad que había en el despacho, en donde pues igual tenías un catálogo de arte, o tenías un libro institucional, o conmemorativo, o los libros como de Coffee Table Book. Este libro fue divertidísimo, me gustó mucho participar en él. Se imprimió en China, tiene una tapa de plástico que se hizo con 3 variantes de color, y pues habla justo de eso, ¿no? Del mercado de la magia o de la magia en el mercado de Sonora. Y fueron también levantamiento, hicimos algunas fotografías, retoque, el diseño de la entrada, la portada, el vector de una etiqueta que fue y le decía a Rocío la Maribel guardia de la magia. Justo, ¿no? De esta etiqueta, por ejemplo, pues sacamos la entrada de capítulo, etcétera, ¿no? Y pues el baño del despacho se volvió mágico porque ahí teníamos pues varios productos, había velas, polvos, etcétera. Entonces como me tocaba ver la parte de algunas imágenes y estarlo pues diagramando, viendo las páginas, pues leías todas las etiquetas, ¿no? Y te das cuenta pues de toda esta riqueza del folclore y disfruté mucho este proyecto, lo disfruté muchísimo trabajando también pues con Kurt, con Adam Weisman, aprende uno muchísimo, ¿no? Y la salida a producción, porque pues bueno, no fue local y te enfrenta también varios retos, ¿no? Y después de ahí hubo un proyecto que a mí me marca mucho en el despacho, porque fue una de las editoras que estuvo participando con nosotros en el ILSE, después se fue al Consejo Nacional de Fomento Educativo, y en el despacho se desarrollaron estos cuadernillos que eran para el instructor comunitario y para capacitar a los capacitadores tutores de esta institución que es gubernamental, que es el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo. En este proyecto que estuvimos pues diseñando y diagramando en el despacho, yo llevaba junto con Rocío la parte del diseño de las portadas y nos llegó el acervo fotográfico del consejo, en donde había que seleccionar un montón de fotos y demás para ver qué poníamos en cada una de las portadas. Fueron varios títulos y viendo justo este acervo, pues me empiezo a caer en cuenta y a visibilizar la diversidad que hay en el país, la multiculturalidad y las diferentes realidades que se viven, ¿no? Ya tenía yo previo el conocimiento del libro que habíamos hecho para el ILSE, que también pues, las telesecundarias no es el sistema normal escolarizado, son pues más remotas, etcétera, pero el CONAFE va a las comunidades totalmente alejadas del país, ¿no? Entonces, sí su acervo me movió muchísimo y dije, bueno, yo quiero participar en los materiales que llevan en esta institución. Me gustó mucho la visión que tenían y después de realizar estos, quería una oportunidad en el consejo y me la dieron y me despido del despacho y me voy a hacer unos materiales ya trabajando de forma interna con el consejo en el CONAFE. Estando en el CONAFE, pues bueno, acabamos de retomar y de rehacer pues, todos estos materiales. No solamente hace libros educativos, tiene un acervo importante de escritos, de imágenes, un acervo que ha construido durante varios años y que es
pues bastante valioso. Entonces cuando llego estaba justo por arrancar un proyecto que se llamó Hacedores de las Palabras, en el cual fueron 18 títulos en donde se retomaron relatos que se hicieron en talleres, pues por las comunidades se hicieron unos concursos y mandaban relatos de diferente habla original del país para rescatar pues justo esta riqueza de lengua. Había relatos en mixteco, en náhuatl, en mazateco, en rarámuri, en una serie pues vasta de esta riqueza lingüística que tenemos. Y trabajé el diseño para estos tomos dividido en diferentes pues áreas, porque eran tanta la cantidad de relatos que se divide en el lugar donde vivo, de los caminos que conozco, así soy, etcétera, ¿no? Y junto con una gran amiga, Jimena Pérez Viveros, pues trabajamos todo el desarrollo de la diagramación, de la selección de las imágenes, y nos dan una vez más pues todo este material que era muchísimo, porque una cosa eran los textos que estaban por separado y otra las imágenes que se habían desarrollado en unos talleres que también habían hecho como pues, itinerantes, en donde los niños y jóvenes de las comunidades pues habían justo pues expresado diferentes cosas de su entorno, ¿no? Y de estos talleres salieron estas ilustraciones que retomamos en estos libros, ¿no? Y justo pues utilizábamos en una parte el relato o el cuento, porque había muchas cosas, hay adivinanzas, cuentos, relatos en la lengua, y en el otro lado pues la traducción, ¿no? Y al final de cada libro tenemos el listado de ilustradores, porque pues son los jóvenes, los niños, y ves pues de qué comunidades eran, quiénes son, etcétera, y pues también de textos, ¿no? Y tener contacto con este material a mí es algo que todavía me influye bastante, porque toda esta capacidad de observación del entorno que tienen, de plasticidad, que pues no es instruida, es muy nata, ¿no? También los materiales, había acrílico, había crayola, color, hay unas obras muy, muy plásticas, ¿no? Y así salieron estos 18 títulos, en donde pues procuramos sí hacer esta selección con mucho cuidado, porque pues, sí hay de ilustraciones de mucho tipo y cómo representan su realidad, el libro de Así Soy, ¿no? Cómo se ven ellos mismos en su entorno, los animales, el maíz está presente en muchísimas de las ilustraciones. Ese no lo tengo, pero curiosamente se hizo un juego de memoramas, porque en estos talleres lo que les pedían que representaran, y fue como repetitivo, eran soles y diablos. En las comunidades como que había mucho esta idea, y hicimos un memorama de puros soles y de puros diablos, pero pues el paso del tiempo se lo quedó de recuerdo, porque no tengo muestra de eso. Y también a mí me tocó una parte en la subdirección de cultura y de subdirección editorial, también estaba dentro de la dirección de cultura, que se hizo una segunda edición de esta recopilación de textos que se llamaba El viaje del colibrí. Colibrí fue una revista, si mal no recuerdo, que se hizo hace varias décadas, eran fascículos que se repartían, en donde pues había cuentos, relatos y también ilustraciones, y se iban teniendo en este resguardo. Entonces se seleccionaron 5 títulos de, Guillermo Sampero, Eduardo Matos, Miguel León Portilla, Elena Poniatowska y Octavio Paz, de cuentos y cuestiones que realizaron para estas publicaciones, e hicimos esta edición especial, en donde tuve la gran suerte de que mi jefe en ese entonces y amigo Pedro Antonio Salas pues me dejó explorar y me dio mucha libertad en proponer, y apoyó la idea, y pudimos realizar estos tomos que, para ser realizados en una dependencia de gobierno, pues fue un gran lujo, porque es tapadura, tiene camisa, tiene barnices, no es lo típico que vemos. Me dejaron poner una paleta de color pues, llamativa, de tipografía. Y recuperando pues estos textos fue que se hizo esta edición especial. Las ilustraciones es del consejo, estas por ejemplo ilustraciones, este que vimos ahorita de Abby es de Marta Adams, de Eduardo Matos, su cuento o su texto es Yautl en la Tierra de los Muertos, y fue por Héctor Gaitán Rojo. Y bueno, tienen una riqueza en el CONAFE, insisto, ¿no? de editorial, de ilustración y gráfica, inmensa, que vale mucho, mucho la pena.
Y así hicimos estos 5 tomos, bueno, de Octavio Paz, Mi vida con la ola. Lo mismo, ¿no? Pues viene el texto, pues eso se rescató y se retrató en esta colección, que fueron 5 tomos y vinieron en una caja. Aquí van los 5 libritos. Y en mi paso por el CONAFE, porque estuve en 2 momentos distintos, una primera fue cuando realicé esta, que fue pues luego que salí del despacho. Después de ahí me fui a la SEP, estuve un tiempo en la dirección de materiales educativos, en la DGEMIA, en su dirección, como diseñadora, pues manejando diferentes materiales. Ahí mucho de lo que hacíamos, pues no tengo muestras, era justo, casi no había una producción interna, sino que llegaban todos los materiales pues de Conalitec, de los libros de secundaria y demás, había que hacer adaptaciones o había que estar modificando. Fueron pocos los proyectos que hicimos desde cero, algunos manuales de cuidado de la alimentación que pude diseñar mientras estuve ahí, pero no tengo esas muestras. Terminé ese periodo en donde también para mí fue muy grato. Cuando estaba viendo justo el desarrollo del libro de texto, dije, bueno, ¿en dónde más se hace la mayor distribución del libro y que no sea en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, toqué puerta, tuve la suerte también de que me hicieran un espacio y aprendí un montón, pues justo del proceso, de cómo enviar, de cómo se hace la producción. Tuve la suerte de estar cuando se conformó un equipo de diseño que hasta la fecha seguimos activos, se hicieron amigos y seguimos contribuyendo y colaborando en conjunto en proyectos. Magali, Juliana, Edith, Rosy, Javier, seguimos en contacto y se hizo una gran sinergia de equipo. Enfrentamos muchos retos de tener poco tiempo para sacar materiales y demás, y pues bueno, junto con Martín Aguilar, que tiene toda la experiencia en esta dependencia, nos guiaba, nos acompañaba, y pues pudimos sacar adelante muchísimos proyectos, y fue una época de mucho desarrollo y de mucho crecimiento. Cuando termino de ahí, me invitan de nuevo a regresar al consejo, al CONAFE, haciéndome cargo ya del área de diseño, y fue cuando desarrollé estos materiales. Y otra cosa que vimos y desarrollamos era, se trabajaban unos materiales cada año de promoción que eran para pues las diferentes delegaciones. En el CONAFE, como tiene presencia en todo el país, pues se mandan a cada una de las delegaciones, a los asistentes también itinerantes, a todo lo que conforma el equipo, unos materiales de agenda de cada inicio de año, ¿no? Que era pues una agenda. Cuando yo llegué, pues era un material muy institucional, muy sobrio, pues muy como cuadrado en varias partes, ¿no? Y le propuse a mi subdirector, oye, pues vamos a hacer algo diferente, algo nuevo, aprovechando que tenemos el acervo de imágenes, ¿no? Que sentía que no podía explotarse más, ¿no? Y durante los 3 años que estuve, renovamos e hicimos esta parte de materiales, donde le propuse que hiciéramos pues un calendario de escritorio. Este fue el primero con el que empezamos a experimentar, que fue pues con un alma de cartón, etcétera, y retomamos pues estas ilustraciones en cada uno de los meses. Tuvimos también la participación del señor Arturo, que era el encargado del acervo, y pues se lo conocía de pe a pa, ¿no? Y era muy rico ir a hacer la selección de las ilustraciones, porque era un área que estaba destinada a esto, y nos sacaba las imágenes, los originales, donde veías pues ilustraciones. Esta es de Felipe Ugalde, pues los originales, no había tanto digital en ese entonces, ¿no? Esta es de Claudia Navarro, de varios personajes que pues justo teníamos ahí las ilustraciones, y pues era un agasajo ir y poderlas escoger y poderlas utilizar, ¿no? E hicimos estas agendas de tapa dura, en donde lo mismo, ¿no? Retomamos estas ilustraciones, y ahí empecé a implementar algo. A mí me gusta mucho el diseño utilitario. Ya inviertes un tiempo, un recurso, y pues que no se vaya al 100% a la basura. No hay más una agenda que es efímera, que terminas el año que estás trabajando y pues ya no te sirve, ¿no? Viene la del otro año. Entonces, pues si ya se está invirtiendo un recurso y un tiempo, hicimos que cada mes las ilustraciones fueran desprendibles y fueran unas postales. Entonces, cuando tú terminabas tu año, pues tenías estas 12 postales de las obras, y vas haciendo como tu colección de estas. En este año hicimos postales, que fue esto, venía con inserto de papel, con un laminado, etcétera, y metí muchos elementos como de diseño de
que fueran haciendo amable como el acompañar cada uno de los días, ¿no? Y se acompañó con otro material que pues, servía muchísimo, que uno puede decir, bueno, no le inviertes tanto recurso, era un cuaderno de hojas blancas, pero que gustaba muchísimo porque lo traían pues justo, ¿no? De arriba para abajo, y también posicionabas hacia la institución y la marca porque iba presente, ¿no? A donde fueran. El segundo año hicimos también con otras ilustraciones. Aquí veníamos de toda la explosión de color a que se tenía línea ahorita les digo, de Carlos Dips, y generamos en el área con los chicos de diseño, hicimos texturas, ¿no? Nos pusimos con acrílicos, con tintas, con maderas balsas, etcétera. Entonces acompañamos, y el área editorial, que también pues siempre enriquecía, hizo una selección de textos que fueran acompañando estas imágenes, que aunque no fueran concebidas en simultáneo, pues sí tuvieran este diálogo y se pudieran como ir hablando en cada uno de los meses. Aquí ya como resultó que cayó muy bien el material, a la gente le gustó mucho y lo pedían, se hizo ahora ya con tapadura, ¿no? Y así hicimos hasta el último que generé, que fue otro, donde cambiamos el formato, pero vaya, con la misma esencia. Esta es una ilustración que es muy bonita, es de Gerardo Susana y Alejandro Magallanes. Y pues lo mismo, ¿no? Hicimos básicamente la misma como fórmula, pero en los diferentes materiales que eran la agenda. Estas son las agendas. En la del 2016, lo que metimos como diseño utilitario es que al final hicimos estas imágenes que se podían recortar con instrucciones para que hicieras tu móvil, ¿no? Entonces, pues ya tenías tu colección de postales en un año, el otro tenías tu móvil, y el último año lo que se propuso que se hiciera, pues otra vez regresamos aprovechando el formato donde la ilustración lucía más, pues estos desprendibles, porque a la gente le gustó mucho, a la comunidad del CONAFE. Ibas a las oficinas regionales, a oficinas también centrales, y los instructores que traían sus libretas y traían las imágenes. O sea, sí se cumplió con lo que se había como pensado. Y este proyecto yo lo disfrutaba mucho cada año, ¿no? Era como que venía el fin de año, que era bastante arduo en trabajo, pero era como el postre, esa cosita que disfrutas y decías, bueno, viene el paquete, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Y tuve fue suerte de que se me escuchara y me aceptaran el proyecto, porque pues luego pues puede quedar en idea, pero que se lleve y se realice, pues no siempre es posible, ¿no? Después de que estuve en el consejo, bueno, este fue el último que hicimos cuando se fue el 45 aniversario del consejo. Hicimos este librito, que era justo un librito de puros desprendibles de ilustraciones, ¿no? Y atrás venía, pues, quién lo había diseñado, bueno, quién lo había ilustrado, su semblanza, el título de la obra, en qué año se había publicado. Este póster, por ejemplo, sí lo llevo a ver en tamaño original, ¿no? Son obras preciosas, que ves toda la calidad gráfica que se tiene, que actualmente pues, también tengo contacto con ilustradores, pero se ha modificado muchísimo, ¿no? Es poco el que siga siendo una técnica análoga, pues, porque el mismo tiempo y el medio pues lo ha ido, te exige otro tipo de soluciones, pero vaya, este acervo se disfruta mucho. Y cuando estaba en el consejo me invitaron a participar dentro de la editorial de Ediciones Castillo para hacerme cargo del área de diseño con la gerencia de arte y diseño, y pues entré ahí a hacer ahora materiales meramente de libro de texto, que era algo que pues me gustaba y que había hecho ya anteriormente. Y de esos proyectos pues tengo dos que, bueno, tengo varios, pero de los que más me significan fue que se llama Sin Fronteras. Fue la primera serie. Cuando llegué, fue para mercado oficial, cuando estaba todavía la compra de gobierno para libros de Conalitec, que estábamos haciendo varias series en simultáneo, y justo, pues esta era la que iba a entrar para el concurso de dictamen para la selección. Y pues estuve trabajando el diseño, el concepto, las portadas las vimos dentro del área, pues pensando qué podíamos hacer con el nombre de Sin Fronteras, y a una de las
iconógrafas del equipo, a esta Ilse Salukirra, oye, pues esta onda de que pues, se combina el pasado, el presente, y estuvimos desarrollando también esa idea. Y pues justo este fue como mi prueba de fuego, porque estando adentro me pidieron el diseño pues de forma bastante pronta para tenerlo, y ya afortunadamente pues se aceptó, se aprobó y pues se publicó al final, ¿no? Y de ahí esta serie de socioemocional que se trabajó, que se llama Pienso Contigo. Normalmente en la editorial trabajamos series que van en los 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria, y llevan cada uno de los materiales un pack, que generalmente es el libro del alumno, un cuaderno de trabajo y el el libro para el docente. Y en este pues se trabajó también para preescolar, para primaria y para secundaria. Estos 3 componentes que les comento, pero pues bueno, el diseño aquí lo trabajé. Siempre lo tengo también con mucho recuerdo, porque ya estaba el diseño hecho, aprobado, con plantillas y demás, y nuestra directora Patti López lo vio y dijo, no, como que me falta, quiero que esté distinto. Quememos naves y hagámoslo de cero, va de nuevo. Nos dio otra filosofía, no veanlo más como un libro que no sea tanto como el libro normal que tenemos de texto, es para apoyo en educación socioemocional y valores, denle la vuelta, ¿no? Eso me acuerdo, fue un jueves, ¿no? Y para el lunes, ¿no? Y digo, ok, no hay problema, ¿no? Lo vemos. Entonces nos pusimos manos a la obra y me puse a trabajar en el diseño, más o menos la idea. Y pues sí, se aprobó, quedó, y disfruté mucho esto, porque justo, ¿no? Te hace salir de tu zona de confort, de no dar por sentado las cosas. Y sí, en su momento sí dije, ay, híjoles, estamos teniendo que volver a hacerlo de forma más pronta con el tiempo, etcétera. Pero creo que ahí está gran parte del feeling de quien te dirige, de quien está al frente y te lleva, porque en la exigencia que te hacen también está el que tú te desarrolles, ¿no? Y el que hagas propuestas que salgan justamente de esa zona que tenías, ¿no? Y a pesar de que fue un proyecto que me retó, aprendí muchísimo y me gustó mucho el resultado. En preescolar, pues, esta fue los 3 niveles, primero, segundo y tercero. Las ilustraciones las hizo Guillermo Cubillos. Y pues justo, ¿no? Pues trae es un libro muy ilustrado, es preescolar. Estas ilustraciones son de Margarita Sada, con diferentes actividades donde se promovía pues esta parte socioemocional, con diferentes actividades que se fueran evaluando, y al final esta es la Mónica Cagüel, hay unas etiquetitas para que fueran también pues viendo sus avances, y unos stickers, ¿no? Para ir poniendo. Entonces los libros de preescolar siempre los disfruto mucho, son como, hay muchas posibilidades ahí de poner. Y en primaria, pues no, lo mismo, ¿no? Es ir creciendo la serie, cómo la visualizas en primaria, en escolar, qué elementos traes, cómo lo vas adaptando a los diferentes niveles. Y con esta serie, pues tuvimos la satisfacción de que ganó el premio de la CANEM al mérito editorial en preescolar y en secundaria. Entonces, pues bueno, todos los esfuerzos fueron ahí reconocidos, ¿no? Y pues este es el material también con mucha ilustración del cuidado y la selección también de los ilustradores, ¿no? Dentro del área con Tere Leiva, la coordinadora de iconografía, que siempre pues está al pendiente, que tiene una gran memoria y sensibilidad y tiene presente qué ilustradores, qué estilos, y pues en conjunto trabajamos muy bien con estas selecciones de ilustrador. Y la parte de secundaria, ¿no? Lo que les comento, que pues te hace ver un proyecto en sus diferentes partes y evoluciones, porque pues bueno, no es lo mismo como le acercas las cosas a un niño preescolar que a un joven de secundaria, ¿no? Entonces pues sí lo fuimos adaptando con ilustraciones pues más propias a la edad, con Michelle Estrada, con Víctor García, el estudio Sobek, etcétera, ¿no? Entonces esta serie me gusta mucho y le tengo gran cariño. Y en la última, que bueno, pues es la más actual en la que trabajé, que fue un gran reto, porque fue el año pasado en la editorial renovamos nuestro catálogo editorial, entonces fueron muchísimos títulos los que se estuvieron trabajando, y esta serie que se llama Imagina es la serie principal de la editorial, es la que ahorita pues está presente y apenas se lanzó el año pasado. Va para multinivel, este es de preescolar igual, primaria y secundaria.
Y secundaria está... Esto es primaria y secundaria está acá. Y secundaria. En esta serie de Imagina, pues son muchos títulos, porque justo en preescolar son 6 materiales, 3 de lectoescritura, 3 de matemáticas. En primaria, pues fue según los campos formativos: matemáticas, lenguajes, pensamiento científico y naturaleza y comunidad. En total son 24 libros, porque son estos 4 libros por cada uno de los grados. Y secundaria, que son 16 libros, los de primero, segundo y tercero. Entonces, hacer el diseño de esta serie fue igual un reto, pero pues un gusto, porque pues es la carta ahorita principal de la editorial en nivel presencia, colegios, ¿no? Las portadas, bueno, en preescolar siempre es muy importante el acompañamiento gráfico, la selección, insisto, ¿no? Estar viendo, pues, a quiénes vamos a hacer en cada uno de los proyectos la propuesta gráfica, presentarla con las otras áreas, con editorial, con las direcciones editorial, la dirección general, etcétera. Pues sí requiere como, pues, un cuidado y una dedicación particular. Y las portadas, estas portadas las trabajamos con Mariana Roldán, que es una gran ilustradora y una tipaza, y se involucró mucho en el proceso. Yo creo que también eso es muy valioso cuando la gente se suma y se involucra y demás. Estuvimos hablando mucho con estas portadas y viendo bocetos y viendo ajustes, porque queríamos una gráfica distinta a lo convencional en preescolar, que fuera así, con muchos colores, pero más abstracta. Las mascotas se rediseñaron porque venían de ser más tiernas a algo más como contemporáneo. Y también con esta serie nos dio la satisfacción que ganamos el premio al mérito editorial también de Canien en preescolar y en secundaria el año pasado. Y pues acá están unas pequeñas muestras. Y algo que fue muy padre es que cuando estábamos desarrollando el logo, por ejemplo, se hizo con Serge Bloch, que no es normalmente un logo que hagas, no es tan común. Y bueno, Serge es alguien muy experimentado y pues tenemos la suerte de tener este logo. Cuando desarrollábamos la serie y estábamos pensando en el concepto, nuestra directora, Katy López, dijo: tengo una idea muy clara, quiero que sea como una galería, ¿no? Estamos representando pues 46 títulos desde preescolar hasta secundaria, en donde pues aparte de que se muestra la visión diferente de cada una parte de los contenidos, pues que también lo sea la parte visual, la parte gráfica, y que tengamos al finalizar los libros pues esta galería de diferentes ilustradores y demás. Nos dio esa tarea que fue un gozo, fue muchísima responsabilidad, porque pues estar haciendo la propuesta de qué ilustradores, que no fueran los normales. Tuvimos la fortuna también de tener un presupuesto que nos permitió pues acercarnos a ilustradores que normalmente no tienes en libro de texto, que lo tienes más en un libro de literatura, en otro mercado, y se pudo realizar. Y bueno, tuvimos participaciones, por ejemplo, como esta de Isidro Ferrer, que es una portada preciosa. Se pensó la serie para que justo se viera como un spread, y son obras grandes. Esta en particular la hizo de forma física, nos mandó el original, lo tenemos, y pues la parte digitalizada, ¿no? Paloma Valdivia con esta portada para pensamiento científico, que también, pues bueno, está preciosa. Mariana Roldán, Bruno Balaz, porque en esta selección pues no queríamos que fuera todo lo mismo, ¿no? Que fuera cómo le acercas a un niño las matemáticas de una forma diferente. Entonces había collage, había diferentes técnicas. Secundaria, pues también que se viera esta evolución de imágenes. Nos acercamos con agencias. Aquí se fue un trabajo mucho en conjunto, en equipo. El trabajo editorial es mucho de trabajo en equipo, de sumar capacidades, de sumar voluntades, ¿no? También en el desarrollo del diseño, pues es como lo escalábamos, ¿no? Hacia los grados más altos. Se metieron recursos como cómic y demás. En primaria, pues también, ¿no? Las entradas de unidad, cómo presentábamos las lecciones, los diferentes momentos, las selección, justo había infografías como estas. Y en este desarrollo pues de la línea gráfica y demás, también es bueno impulsar y reconocer las aptitudes y habilidades del resto del equipo, porque a veces se tiene mucho un protagonismo, ¿no? Entonces tienes también que saber dar espacio a los demás.
y sumar, ¿no? Aquí veíamos, cuando estaba viendo la propuesta, quería algo como más de lettering tipográfico, y el coordinador de diseño hacía lettering. Le digo, oye, pues hazte los lettering que no sea con la letra normal, y pues estuvo trabajando los lettering, los pusimos en diferentes partes, en las unidades, y también eso le da una personalidad distinta, ¿no? Porque vas hacia pues cosas hechas a mano que trasladas, y pues esta es la última serie en la que ahorita sacamos. Bueno, el libro de texto es una herramienta con propósito, es un material que pues su tarea es llegar a las aulas y ser un facilitador para que el niño o el joven aprenda y adquiera los conocimientos de currículo, ¿no? Entonces es algo que realmente llega a un fin pues muy específico, que es el aula, ¿no? Estar dentro de este desarrollo de materiales, a mí en lo particular, es algo que me llena de orgullo, que me es totalmente gratificante, que me emociona, que me apasiona, y que justo sentir que uno pues suma a este proceso en que puedes hacer más ameno su día a día, porque es una herramienta que llevan durante pues todo el ciclo escolar, día a día, y los va acompañando en cómo aprenden las matemáticas, cómo aprenden pues las partes de estructuras del lenguaje, etcétera, ¿no? En el tema de currículo. Entonces, sumar ese esfuerzo a que pues todo este trabajo que se hace, porque es un trabajo titánico el que se genera para poder tener un libro a tiempo en el aula, de muchas personas especialistas, de profesionales, de editores, ilustradores, fotógrafos, iconógrafos, diseñadores, etcétera. Es una propuesta muy integral, entonces te da grandes aprendizajes también de vida, el saber trabajar con nosotros, el trabajar en equipo, el sumar voluntades y esfuerzos para que esté reflejado en donde es, que es un aula, y acompañando al niño en su desarrollo escolar. Es un privilegio, una gran responsabilidad, pero también un gusto pues muy grande. Bueno, sí hay cambios que tienes que también conocer al fin final, ¿no? O sea, en ambos casos el fin es que llegue al aula y esté frente al, conociendo la herramienta para el alumno. Pero, por ejemplo, en el gobierno o en el sector público, aún estando interno o manejando los materiales de forma externa, pues vas limitado a ciertas especificaciones propias del proyecto, como es el tipo de papel en el que imprimes, porque en traza rotativa, por el volumen, porque pues bueno, van a distribución nacional a todas las escuelas. Entonces, como que proponer mucho cambio de formato, pues no es viable, o acabados, ¿no? O sea, vas con un barniz brillante y listo, ¿no? No es que puedas también como que explayarte mucho, porque el alcance es otro. El manejo de recursos humanos y administrativos, pues sí es distinto. Te enfrentas en ocasiones pues a limitantes en este sentido, ¿no? Con gente que a lo mejor tiene mucha voluntad, pero te faltan manos, o el perfil no es el idóneo para estar realizando esa tarea. Entonces pues tienes que ingeniártelas para hacerlo funcionar de la mejor manera, pero al final es el mismo. Y en la parte privada, pues es distinto, porque al final no es nada más que llegues en el privado. En el público, pues tienes un tiempo en el que tienes que llegar al aula, y pues contemplas el tiempo de producción, de distribución, y llegas. Pero en el privado, pues no solamente es esto, tienes que contemplar que tú eres parte de una cadena, pues es un producto, y este producto va a venta. Entonces tienes que contemplar en este desarrollo y en estos hitos los tiempos de las demás áreas, porque justo pues dependen de que esté el material para poder desarrollar y cumplir sus tiempos, ¿no? El área de ventas, que tenga a tiempo los materiales para poder llegar a los colegios a promoción, a hacer pedidos, a concretar estas ventas, mercadotecnia, que tenga pues lecciones modelo, portadas y demás para catálogos, para difusión, para promoción, servicios académicos, para que también pueda estar haciéndolo. Entonces sí te hace ver el proceso de forma diferente, y en la parte de recurso sí se tiene este compromiso y esta fortuna. Todos los proyectos van siempre apegados a un presupuesto, porque al final pues, tiene que haber su margen de ganancia, etcétera. Pero sí, en estos materiales se contempla las necesidades del proyecto, y con esas necesidades pues se hace el presupuesto. Entonces pues cuentas también con áreas especializadas en cada fase, ¿no? Está el área de editorial muy bien armada, de iconografía, de diseño, de mercadotecnia, etcétera, ¿no? Entonces esa parte también pues te ayuda a poder fluir de una forma pues más acompañada.
yo lo veo en dos partes diferentes. Una, el libro como tal, como objeto tangible, que sí se ha ido adaptando a las necesidades actuales, porque pues no es lo mismo lo que se producía anteriormente que lo que ahorita se está produciendo y consumiendo. Reacciona mucho al presente que vivimos. Estamos en una época de mucha inmediatez, de mucha facilidad de acceso a información, en donde pues, lo cargas en tu celular y puedes traer ahí pues, montones de libros de aquí para allá, pero el objeto como tal, tangible, pues va a seguir existiendo porque pues hay un público que lo consume, que lo pide. No es lo mismo la sensación cognitiva que te da el ver o aprender o leer en un soporte digital que verlo tangible, que sentirlo, que ver el papel, las posibilidades que te da, el tipo de acabados, etcétera, ¿no? Lo que sí es que se adapta a que pues, ya se vuelve más selectivo, no es tanto lo que se imprime ni tanto el volumen, sino que va siendo más, pues eso, cuidado y se vuelve más selectivo en la que se imprime, que no se imprime, pero creo que va a seguir continuando porque hay un público que lo sigue buscando, que lo seguimos consumiendo y que pues esta cuestión de que tienes tu libro y lo pasas y pues sigue en las casas y en las familias, ¿no? Se va quedando, lo vas pasando de uno en uno. Y el libro de texto, bueno, eso es otra cosa, porque pues el libro de texto es una herramienta que está presente en las aulas. También se está transformando, se va complementando. La parte digital pues no es como independiente, es parte del proyecto y conviven, pero justo, ¿no? Es encontrar esa parte en la que se conllevan en conjunto y forman parte de un proyecto integral. Hay varias situaciones y personas que me inspiran y que me han definido y te transforman a modo de personal, ¿no? Unos de ellos fueron cuando pues, conocí lo que son las figuras de instructores o capacitadores rurales, justamente por esto, porque pues vas viendo que no todo se les da de la forma más fácil y no lo romantizo porque sí estoy consciente que hay muchas áreas de oportunidad y de cosas que no tendrían que manejarse como se manejan, pero sí al estar en contacto en estas reuniones que se hacían con los capacitadores, con los instructores del consejo que están frente a grupo, que se van a comunidades pues remotas, que no están luego cerca en su casa, que no tienen las mejores condiciones para hacerlo, pero que ponen toda la voluntad, todo el esfuerzo y la mejor disposición para aprender y hacer lo mejor posible frente a grupo, pues te tiene que mover algo cuando lo ves y que te tiene que inspirar porque la voluntad y el trabajo constante, pues ahí lo ves reflejado, ¿no? Y los niños de las comunidades, porque justo pues no tienen nada por sentado ni con las facilidades que uno ve, ¿no? Entonces te hace darte cuenta de que tu realidad no es necesariamente la del otro y te vuelve más empático y te vuelve que hagas tu trabajo de una forma más consciente en la que puedas ser también un facilitador, en la que pues si estos niños que vienen de comunidades que luego hacen un montón de tiempo para llegar a la escuela, que cruzan ríos, que cruzan y caminan y demás, porque quieren llegar y aprender y están deseosos de ver pues, qué les van a enseñar o qué les van a acercar, es algo que te mueve y que te compromete mucho, ¿no? Entonces, ese paso que tuve por la institución sí me marcó y me dejó mucho esta como conciencia social, ¿no? A modo personal, pues siempre las personas de tu círculo, de tu núcleo familiar, pues te influyen y te construyen como persona. Mi madre y mi hermano que me enseñaron a base del ejemplo el amor y la constancia y el acompañamiento incondicional con uno en las buenas y en las malas y cuando las situaciones no son las mejores, que tengas esta red de contención, pues también me ha fortalecido mucho como persona. Mi hijo, que fue la fuerza motora más fuerte que tuve y la mayor sorpresa en mi vida, que a la fecha a mí me sigue motivando a ser un buen ejemplo y a guiarlo, porque pues al final uno también forma a las personas, en este caso pues con él, pues es mi responsabilidad directa guiarlo. Mi pareja, que bueno, mi esposo es generoso y siempre ha sido generoso conmigo, me ha acompañado en este camino. Justamente yo fui su pupila, él me enseñó en el despacho, ahí lo conocí con Rocío, es Bruno Contreras, con quien me empezó a enseñar este camino del diseño, que me ha acompañado a recorrerlo y formamos un camino de vida en conjunto y pues nos casamos y somos esposos desde aquel entonces hasta la actualidad, ¿no? Entonces esos lazos que se van tejiendo pues te influyen y a modo pues profesional
el equipo con que uno trabaja, ¿no? Mis compañeros de editorial, de toda la gente que conjugamos esfuerzos en esta tarea, mis demás amigos y compañeros gerentes que comparten conmigo pues la responsabilidad de estar enfrente de los equipos, de sacar lo mejor de todos, pues también de ellos he aprendido muchísimo. Y de mi equipo directo, mis coordinadores, los diseñadores, los iconógrafos, que acompañan mi día a día y que los veo como también pues se esfuerzan, trabajan, se comprometen. Es un equipazo de profesionales y de grandes personas en donde yo siempre lo comento con ellos. Hay que tener la aptitud, porque sin la aptitud no puedes desarrollar el proyecto, no estarías siquiera, ¿no? Pero la actitud con la que uno enfrenta los retos, el proyecto y cómo sales adelante con eso es lo que marca totalmente la diferencia. Y he tenido la gran fortuna de estar respaldada y cobijada y con esta justo red de contención que he encontrado en ellos y espero ellos en mí, porque también eso te da un nivel de compromiso fuerte hacia el equipo, porque formas al final pues relaciones de vida que te van acompañando. He tenido la gran fortuna de que por mi paso en los diferentes lugares donde he colaborado, me he llevado personas que siguen vigente a la actualidad, que son amigos, que están presentes y se vuelven también pues parte muy importante de su desarrollo personal y humano, ¿no? Y a modo también profesional, yo lo he dicho, yo tengo 3 grandes maestras. Una es Rocío Mireles, a mí me abrió la puerta a este medio, me enseñó, me formó, me terminó y me sigue enseñando y formando. Ha sido muy generosa en ese sentido conmigo y le he aprendido muchísimo de cómo gestionar un proyecto, de cómo echar para adelante, de que se puede sacar las cosas, de la capacidad de resolver, ¿no? Hay que resolver. Mi directora, Tania Carreño King, quien pues ha sido un gran motor en mi carrera, me ha motivado, me ha impulsado, me ha dado la capacidad de poder tomar decisiones y respaldarlas, y me ha enseñado con el ejemplo pues cómo lo vas trabajando, cómo vas dirigiendo también a los colaboradores que tienes desde un modo pues cercano y eficiente, y le agradezco mucho todas las enseñanzas que me ha dado al compartir con ella el día a día durante más de 7 años que llevo junto con ella. Y Patricia López Cepeda, que es un referente en el medio editorial y de libro educativo y de texto, pues tiene muchísimo que enseñar, mucha experiencia, y ha sido alguien que me ha impulsado a crecer porque ha sido muy exigente conmigo. Me ha exigido, me ha retado y he crecido mucho. Yo lo veo así, pues gracias a eso, ¿no? Entonces, siempre dispuesta a escuchar. Eso le admiro, porque esta cuestión de no tener tiempo es como algo que escuchas, pero cuando se quiere se tiene, ¿no? Y siempre tiene la disposición de ver, de opinar. Tiene muchísimas ideas que aportan mucho a los proyectos y que aprendes de ella, ¿no? Entonces, esta fortaleza que he tenido de sumar estas convivencias para fortalecerme de forma personal y profesional, pues me ha enriquecido mucho. Creo que también a modo de sociedad se le ha dado más protagonismo, ¿no? Han tenido más reflector, eso sí, ¿no? Y también por la forma en la que pues se tiene la crianza en mucho sentido, ¿no? Recaía más todo en la mujer, entonces tenían más tiempo de estar pues haciendo vida pública y demás, y tenían este medio, y se ve. Yo recuerdo cuando iba a la universidad, pues las conferencias eran siempre pues casi del mismo círculo, y veías pues uno en el otro y eran generalmente hombres. Y no es porque no hubiera mujeres, ahorita lo veo, ¿no? Y es muy visible con este proyecto que tienen, que ve uno entrevistas y dices, oye, había más gente que también podría a lo mejor estado acercando en ese momento, pero creo que también era una cuestión del tiempo en el que estábamos, ¿no? En la actualidad, a modo personal, lo que a mí me ha tocado no es como sentir ese sesgo, ¿no? Me ha tocado estar sobre todo en la iniciativa privada en un piso muy parejo, en donde pues tienes como las mismas oportunidades de desarrollo. Justamente el equipo directivo y gerencial en la editorial es la mayoría de mujeres, y no es nada más por una cuestión de reflector ni demás, es de mérito, ¿no? Ni siquiera es porque te den prioridad por eso, es de mérito. Entonces a eso me refiero cuando el piso te lo encuentras más parejo. Y en la actualidad creo que cada vez ganamos más espacios, porque también nosotras mismas los pedimos, nos sentimos más con esta capacidad de presencia, de pedir y querer estar pues tomando esta parte ya más al frente, no tanto de acompañamiento, y creo que en este medio pues cabemos todos, ¿no?
Bueno, que disfruten y vivan y aprovechen, sobre todo que aprovechen el momento en el que están. Es un momento muy rico, en un momento de muchas oportunidades, todos son posibilidades, ¿no? Entonces, que aprovechen lo que les da su entorno, el observar. Hay que estar observando, hay que estar cuestionando, hay que tener esta capacidad también crítica, que aprendan a ser empáticas, que no quieran tener todas las razón siempre o creer que porque lo haces en forma individual tiene más mérito. Tienen que aprender a trabajar en equipo, porque en la vida y en el medio es indispensable hacer esta labor en conjunto. Y también que vean cuándo se abre una oportunidad, porque a veces no las alcanzamos a ver y las dejan pasar y dicen, bueno, no es lo que tal cual quería, ¿no? Aviéntense, tomen la oportunidad, y una puerta abre otra puerta. Un trabajo bien hecho en donde te dedicas y donde pones empeño y donde le das continuidad, te va a abrir otra puerta. O sea, eso es algo que se va dando, ¿no? Entonces, pongan empeño en todos los proyectos que hagan. No hay proyecto chico, entonces busquen esa área de oportunidad y esfuércense en todo lo que estén realizando, por pequeño que parezca. Me gusta mucho la capacidad que tenemos de resiliencia y de ser muy adaptables, y justo en esta adaptabilidad somos muy multifacéticas, ¿no? Tenemos esta gran ventaja de estar en diferentes planos, de manejar cosas en simultáneo y estar pues justo pues muy atentas a lo que pasa, ¿no? Esta capacidad gestora y de creación, no solamente de lado maternal o de hijos, porque pues uno gesta y crea de muchas formas. Sí, una de ellas es pues sí la parte de procrear, pero también el gestar proyectos, el sumar, el estar y la parte efectiva, ¿no? Yo sí creo que sí tenemos una sensibilidad distinta que te ayuda a ser también pues empático, y sabiéndolo equilibrar y teniéndolo bien dirigido, pues te ayuda a sumar muchísimo, ¿no? Entonces esa parte a mí me gusta y creo que es un gran momento para ser mujer, porque estamos muy empoderadas cada vez más, ¿no? Y con más presencia y demostrando, porque tenemos una gran capacidad y creo que se ve cada vez más en la vida pública, en la vida privada y en la vida profesional.